En el nuevo pacto, que se basa en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, no hay un sacerdocio. Lamento mucho por los católicos que efectivamente hacen depender buena parte de su vida espiritual de una figura que no está en la Biblia y que es la del sacerdote cristiano. Lo lamento muchísimo por los judíos ortodoxos que esperan reinstaurar un sacerdocio en un templo reconstruido en Israel. Lo lamento muchísimo por esos cristianos absolutamente distantes de lo que enseña la Biblia, que creen que además Dios va a reinstaurar otra vez un sacerdocio levítico en Jerusalén. Dios no va a hacer eso jamás. ¿Y por qué? Porque si Dios hiciera eso, estaría escupiendo a la cara a Cristo. Lo que dice aquí, en primer lugar, y de una manera muy clara, la carta a los Hebreos, es que el mandamiento anterior, el que hablaba de un templo en Jerusalén, que todavía existía en la época en que se escribe esta carta, en que hablaba de un sacerdocio levítico, en que hablaba de sacrificios levíticos, ha quedado abrogado, anulado, derogado. Por lo tanto, esperar que Dios, algo que ha abrogado, que ha anulado y que ha derogado, lo va a colocar en el futuro simplemente porque le satisface a ignorantes de las Escrituras es lamentable. ¿Y por qué lo ha hecho Dios? Porque vivimos en el paréntesis de la Iglesia, pero luego en la semana 70 resulta que se va a restaurar el templo de Israel. Eso es una majadería que no tiene nada que ver con la Biblia. Cualquiera que conoce la Biblia sabe que la semana 70 se cumplió ya en el siglo I. Y no hay nada más que ver los plazos para saber que es así. Además, a mitad de la semana 70, como dice el libro de Daniel, fue asesinado el Mesías, que no es otro que Jesús, en el año 30 después de Cristo. ¿Y por qué lo abrogó? Hombre, pues es evidente. No porque los gentiles sean muy malos y lo único que pretenden es amargarles la fiesta a los judíos, sino, como dice aquí en el versículo 18, porque ese mandato anterior, que incluía todo ese sacerdocio levítico y el templo de Jerusalén y los sacrificios, quedó abrogado a causa de su debilidad e ineficacia. ¿En qué cabeza de cualquiera que conozca el Nuevo Testamento puede caber que el sacrificio de Cristo, el nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo va a ser sucedido por un nuevo sacerdocio levítico que Dios ha abrogado por su debilidad e ineficacia? Pues solo en la cabeza de un ignorante de las cosas más elementales de la Escritura. Y como dice además aquí el versículo 19, la ley, la Torá, no perfeccionó nada. Y nosotros tenemos una mejor esperanza. Sí, pero es que a mí me han dicho que se va a reconstruir el templo y otra vez los sacerdotes. Pues si te lo han dicho, te han engañado. Y posiblemente quien te lo haya dicho está tan engañado como tú. Porque la carta a los Hebreos es muy clara. Ese mandato ha sido abrogado por Dios, porque es débil y porque es ineficaz. Y porque además se da la circunstancia de que efectivamente Cristo, con su sacrificio, con su ministerio sacerdotal, es el que lo declara abolido y abrogado. Y además, quisiera decir algo por si alguien no se ha dado cuenta y no ha sacado las conclusiones. En el nuevo pacto no hay una casta sacerdotal. En el nuevo pacto no existe un sacerdocio asalariado. Y en el nuevo pacto ni siquiera existe un ministerio asalariado. Todo eso es algo propio del antiguo pacto. Y ese antiguo pacto ha quedado abrogado por su debilidad y su ineficacia, aunque a algunos, desde luego, les viene muy bien y les resulta muy eficaz para vivir del prójimo. Segundo, Cristo tiene un sacerdocio confirmado por el juramento del mismo Dios. Dice en los versículos 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo no es como el sacerdocio de los hombres. Es un sacerdocio que viene directamente de Dios.
No ha habido a lo largo de la historia un solo sacerdocio que dependa del juramento de Dios. Ninguno, ni siquiera en el antiguo Israel. No digamos ya el sacerdocio inventado por determinadas confesiones que pretenden que son cristianas o el sacerdocio de otras religiones. El único sacerdocio confirmado por el juramento de Dios es el de Cristo. Y hay de aquellos que en vez de fijarse en Cristo como ese sacerdote, dependan de cualquier otro tipo de sacerdotes. Tercero, Cristo tiene un sacerdocio que es fiador de un pacto mejor que el de Moisés. Versículo 22. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, aparece una afirmación que no deberíamos pasar por alto y que sobre todo no deberían de pasar por alto aquellos que pretenden que son cristianos. Y dice en Mateo capítulo 26. Mateo 26 y versículos del 28 en adelante. En artículo 26, del 26, en adelante. Está hablando de la última cena y Mateo, que fue un testigo ocular, dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Para muchas personas que ignoran las Escrituras, aquí Jesús está instituyendo la Eucaristía. Aquí está diciendo que el vino se convierte en su sangre y que el pan se convierte en su carne. No es algo simbólico, es algo que además se describe en términos de la filosofía pagana del pagano Aristóteles, es transubstanciación. Cualquiera que lea este texto con cuidado se da cuenta de que Jesús esto lo dice de manera simbólica. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Esto es vino, esto es fruto de la vid, pero simboliza esa sangre que va a ser derramada por muchos, la sangre del nuevo pacto. Y esto es algo tremendamente importante. Y hay gente que lo pasa por alto. Jesús es fiador de un pacto mejor, mucho mejor, infinitamente mejor que el pacto de Moisés. Y lo veremos en los siguientes capítulos de la carta a los Hebreos. El pacto nuestro no se basa en sangre de animales, no se basa en un templo en Jerusalén, que el propio Jesús anunció que sería destruido como justísimo castigo de Dios sobre una generación adúltera y perversa. Y por cierto, no era solo el juicio de Jesús. El historiador Flavio Josefo describe en su libro de la Guerra de los Judíos que el templo fue destruido y que Jerusalén fue arrasada por los romanos como un justo castigo de Dios por la peor generación de judíos que había vivido nunca. No es el juicio de un cristiano antisemita. Es algo que incluso los judíos que mantenían un mínimo de integridad y de decencia espirituales vieron y dejaron constancia escrita de ello. Y aquí lo que nos está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es que este es un pacto mejor. Mis muy queridos y despistados hermanos hebreos, seguís mirando al templo, miráis las construcciones, os dejan abrumados, como dejaron abrumados a los 12 cuando fueron con Jesús en la última Pascua. Pero no va a quedar nada de eso. Ese es un pacto muy inferior, es un pacto mucho peor, y es un pacto mucho peor porque de hecho el nuevo pacto que hace Jesús se basa en su sangre, y eso no se puede equiparar con el templo de Jerusalén felizmente destruido por los romanos como castigo de Dios, ni se puede comparar con la ciudad de Jerusalén, ni se puede comparar, ni mucho menos, con sacrificios de animales. Es un pacto mejor, es el nuevo pacto
profetizado por el profeta Jeremías, es un pacto basado en la sangre de Cristo. Y uno dirá, bueno, ya, pero Sion, Jerusalén, Jerusalén. ¿No tienes ni idea de lo que significa Jerusalén en la Biblia si dices una estupidez como esa? Porque la Biblia distingue claramente entre la Jerusalén que nos importa a los que seguimos a Jesús y esa Jerusalén que todavía está desgarrada por una situación criminal. No tiene nada que ver una con la otra. Y cuando tú piensas que esa Jerusalén, que ese Sion es el de Dios, lo único que demuestras es una enorme ignorancia espiritual. ¿Porque lo dice usted? No, porque lo dice la Biblia. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, donde precisamente el apóstol Pablo deja de manifiesto cuál es nuestra Jerusalén, a qué Jerusalén pertenecemos nosotros y qué Jerusalén no tiene nada que ver ni con Dios, ni con Jesús, ni con nosotros. Si vamos a Gálatas, capítulo 4, y versículos del 21 en adelante, dice así, Gálatas 4, del 21 en adelante. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Que tú crees que la Jerusalén actual es la Jerusalén de Dios? ¿Que tú crees que todos los gobiernos tienen que reconocer esa Jerusalén ocupada como la capital del Estado de Israel, porque te lo están diciendo continuamente los propagandistas del sionismo? ¿Que tú crees que esa es la Jerusalén por la que hay que orar? Pues si lo crees, eres un ignorante que ignora cuestiones elementales. Porque Pablo dice que esa Jerusalén no tiene nada que ver con nosotros. Es una Jerusalén de esclavos. Es una Jerusalén igual que Agar y su hijo, a los que se expulsó de la casa de Abraham. Y a nosotros la Jerusalén que nos importa no es esa. Nuestra Jerusalén es la celestial. Es la que se basa en el nuevo pacto sobre la sangre de Jesús. Y esa Jerusalén es libre. ¿Quieres quedarte con la Jerusalén actual? Eres muy digno de hacerlo. Puedes ser un esclavo, puedes ser un siervo y puedes ser alguien arrojado delante de Dios. Pero yo personalmente me quedo con la Jerusalén celestial como Pablo. Me quedo con esa Jerusalén que es la libre. Me quedo con esa Jerusalén que no tiene nada que ver con la Jerusalén terrenal y actual. Y esto es porque efectivamente Cristo desarrolla un mejor pacto. Cuarto, Cristo tiene un sacerdocio que no puede verse sometido a cambios o alteraciones porque no está limitado por la muerte. Versículos 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es un fenómeno muy habitual en el terreno religioso que cuando de pronto muere un personaje de relevancia parece que todo se desmorona, que todo se va a caer.
Cuando murió Mahoma, inmediatamente el Islam se dividió y ha seguido dividido entre aquellos que era gente cercana a Mahoma, porque tenía una relación de parentesco que pasaba por las hijas, y por el contrario, Alí, que también estaba casado con una hija, pero que tenía una visión distinta del Islam. Y unos son los suníes y los otros los chiíes. La unidad del Islam duró hasta la muerte de Mahoma. Y desde entonces ha estado dividido. Yo sé que la gente lo ignora, que no entiende las distintas ramas del Islam, que confunde todo, ese es su problema. Pero evidentemente se produce la muerte y se produce ese drama. Cada vez que se muere un papa, ustedes no se pueden imaginar lo que se organiza dentro del Vaticano para ver cómo va a ser el próximo, a quién va a favorecer, a quién va a excluir, cómo me arrimo al posible candidato que va a ser elegido, cómo va a afectar esto al hecho de que yo sea obispo, cómo va a afectar esto al hecho de que yo pueda llegar a obispo o a cardenal. Efectivamente, es gente que muere, no puede continuar y eso tiene consecuencias espirituales. Y eso, desgraciadamente, también sucede en el mundo cristiano. De pronto se muere un pastor, se muere un dirigente espiritual y la obra se desploma. Y se desploma porque en realidad su base no estaba en Cristo. Si hay un argumento absolutamente anticristiano que yo he tenido que oír muchas veces en mi vida, es el de ¿y si se muere este, qué va a pasar? Hijo, si tú estás diciendo eso, desconoces lo más elemental de las Escrituras y no te estás basando en Cristo. Lo que va a pasar si muere alguien es que si era del Señor, pasará con el Señor. Y la obra que es del Señor, la continuará el Señor. Y cuando algo se desploma en ese momento, y si usted se muere, ¿qué va a pasar? Melón. Lo que pasará es que si la obra del Señor es del Señor, continuará. Y si no, afortunadamente, desaparecerá. Los cristianos nos apoyamos en Cristo, no en hombres. Nos apoyamos en Cristo, no en instituciones. Nos apoyamos en Cristo, no en constituciones eclesiales. Nos apoyamos en Cristo, no en un cuerpo de sacerdotes. Nos apoyamos en Cristo, no en una jerarquía. ¿Y por qué? Porque Cristo permanece para siempre con un sacerdocio que es inmutable. Y el autor de la carta a los Hebreos, en este sentido, además, podía mirar al otro lado de la ventana y decir, ese sacerdocio que sigue ofreciendo diariamente sacrificios en el templo, no es inmutable, no va a durar, va a desaparecer. Le quedan 2 noticiarios. Pero Cristo permanece para siempre y su sacerdocio es inmutable.